Un Tottenham extremadamente irregular, que gana un partido, pierde el otro, al próximo te golea, se enfrenta a uno de los partidos más importantes de su temporada, donde visita Old Trafford y tiene que llevarse los 3 puntos. Acá estamos en una nueva previa, una obviamente muy importante por la situación, por el rival, es Manchester United, es Tottenham, es en Old Trafford, es un partido importantísimo. Se viene de un buen resultado, en Premier League, 2 seguidos se diría, pero la verdad marca que la semana pasada realmente el Tottenham quedó afuera de lo que podía ser su última esperanza de un título en esta temporada en la FA Cup, con un resultado y un partido deprimente, se podría decir. Y la verdad que después de haber conseguido, bueno, estos 2 resultados seguidos que podemos decir, ¿no? Por Premier League contra Leeds por 4-0 y contra Everton por 5-0, la verdad que por lo menos uno quizás por estos 2 partidos un poco se entusiasma por la pelea por el cuarto puesto, aunque sabemos que justamente la naturaleza de este Tottenham es una extrema inconsistencia partido tras partido, que ya lo vamos a estar marcando, pero sin dudas un partido de 6 puntos que se nos viene justamente para esta pelea por el cuarto puesto que suponemos que va a estar hasta final de temporada. Un final de temporada que la verdad está para el infarto, ¿no? Porque justamente quedan 12 partidos. Estamos en la recta final, ya bien entrados en lo que es el último tercio del campeonato, en donde, como hablábamos el año pasado, en la última temporada, siempre nos referíamos como queda una final más. Bueno, ahora quedan 12 finales. Justamente como vos decís, el último título ya partió, que era la FA Cup. Era justamente contra un rival que se esperaba vencer, como el Middlesbrough, que venía de ganarle al Manchester United, pero que realmente la expectativa era otra, ¿no? La expectativa era continuar en esa competición, poder llegar a un cuartos de final y después sí, capaz poder priorizar la Premier, pero no en ese momento. Vimos a un Conte poner incluso a todos los titulares, pero si tenemos que hablar de prioridades, y acá está la prioridad número uno, y lo venimos diciendo, Mati, desde el principio de la temporada. ¿Por qué? Porque tenés a un Harry Kane que solamente se va a quedar en el club si es que hay Champions League, que es lo más importante que podés jugar, lo más importante que podés jugar a todo nivel, a nivel de los jugadores y su motivación, a nivel económico, por todos los contratos televisivos de publicidad que podés hacer. Tanto escuchábamos a las de Air Gol hablar de que se están empezando a hacer conversaciones, pero no hay nada serio por los derechos del nombre del estadio. ¿Cuánta fuerza eso cobraría si el club pudiera, ¿no? Realmente clasificarse a la Champions League y lograr contentar a su máxima estrella poniendo esa tela de juicio que tenemos nosotros por esta irregularidad que nos saca de quicio, ¿no? Porque ves ganarle a un City en el Etihad en el minuto 99, siendo los únicos que le ganamos 2 veces en la temporada y teniendo solamente 4 derrotas en todo esto de su campaña de, si no me equivoco, 28 partidos. Eh, y después perdiendo contra el Burnley 1-0. Es de locos. Como Tottenham siempre, por eso necesitamos una demostración de nuestros jugadores de que pueden volver a hacer algo de manera regular y eso se llama ganar. Sí, totalmente, totalmente es un partido crucial de la temporada. No sé si decir que es el más importante de lo que nos queda, porque recordemos que tenemos un derbi todavía por jugar contra el rival más directo de todos por esta pelea por el cuarto puesto, que es el Arsenal. Pero ya vamos a estar hablando de la tabla. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el partido del día sábado 12 de marzo, que se va a estar jugando a las 2:30 de la tarde acá en Argentina. Como siempre, les dejamos ahí en imagen los horarios en los demás países. Va a ser en Old Trafford, obviamente estadio mítico, con espacio para más de 74.000 personas, un poco más de 3.000 de ellos van a ser hinchas del Tottenham, que esperemos que como siempre estén
ahí marcando su presencia. Va a ser por la jornada 29 de esta Premier League, como decía Juan Pablo. Como vemos acá en la tabla, si nos centramos básicamente en el Tottenham, vemos que tiene 26 partidos, obviamente a deuda 2, a diferencia de Manchester United que tiene 28 jugados y ya tiene todos en su haber. Como vemos ahí en la tabla, primero Manchester City con 69, Liverpool que lo sigue dentro de todo bastante cerca, porque si llega a sumar 3 puntos más está a solo 3. El Chelsea también está en ese tercer puesto, que no creemos que baje mucho más que eso, y el Arsenal, que es el rival a vencer en esta pelea por el cuarto puesto, está en una situación de privilegio, se podría decir, porque tiene un partido jugado menos que nosotros, 3 menos que el Manchester United, 3 menos que el West Ham, 3 menos que los Wolves, y tiene 3 puntos más que nosotros, por ejemplo, con 48 puntos. Nosotros nos vemos ahí en la séptima plaza con 45, vemos a un Manchester United que tiene 47, es decir que si se les gana, se los pasaría, y además tendríamos 2 partidos más todavía por jugar. Un West Ham que sabemos que está en competiciones europeas y al ser un plantel no tan largo le puede llegar a costar. Unos Wolves que vienen en decaída en estos últimos partidos, y bueno, después Aston Villa, Southampton, Crystal Palace, Leicester y demás equipos. Justamente hablando de Leicester, tienen un partido muy importante, quizás después de Tottenham Manchester United, el partido más importante de la jornada, que se va a estar jugando el domingo a la 1:30 horario argentino, o sea, una hora antes de lo que va a ser el partido del Tottenham, pero el día domingo se va a estar jugando Arsenal-Leicester en el Emirates Stadium, un partido que vamos a estar bastante atentos porque es realmente muy importante que no solo el Tottenham sume, sino que también el Arsenal vaya perdiendo de a poco algunos puntos. Centrándonos un poco más en nosotros, el calendario que se nos viene. Tenemos el último partido que al momento está programado entre semana, que es el día miércoles 16 ante el Brighton. Después de esto, todos los partidos que están programados son para sábado-domingo. Justamente domingo 20 enfrentamos al West Ham en el último partido antes de la fecha FIFA, y el primer partido después de la fecha FIFA se va a dar el sábado 2 de abril contra el Newcastle. Y quería, antes de terminar, dejarte con las estadísticas que son de este Tottenham de 2022, centrándonos en los partidos desde el 1 de enero de 2022, ese partido contra el Watford, victoria en el último minuto. Va a parecer un disco rayado lo que voy a decir, pero los partidos en orden cronológico desde ese 1 de enero hasta el día de hoy son victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, victoria. Ya lo decís. Lo bueno, y es lo que te digo siempre, fuera del canal, mi mente olvida muy rápido las malas experiencias. Y si vos o sea, dijeras cuáles son esos partidos, sé que hay varios contra el Chelsea. Y tampoco es para entrar en detalle. Yo creo que más que entrar en detalle, Mati, acá lo que hay que marcar es algo que venimos marcando hace mucho, que es la falta de consistencia de los jugadores. Pero consistencia desde lo mental también, ¿no? Porque una cosa es mantener el ritmo futbolístico y tener una cierta motivación. A ver, sos un futbolista, ganás un montón de dinero, aparte de ganar un montón de dinero, estás en un club importantísimo de Inglaterra, tenés a un técnico de los más respetados del mundo. No hay demasiada razón para que los jugadores no estén motivados y no quieran dar lo mejor en cada partido. Aún así, lo que vemos es algo por momentos inexplicable, porque le ganás al City, perdés contra el Burnley, le ganás al Everton, perdés contra el Middlesbrough. No, es como que no hay no hay ninguna denominador común, ¿no? Obviamente hay muchos jugadores que están en un bajo rendimiento. También tenemos que hablar de algo y quiero marcarlo. Nuestro departamento médico siempre va a dejar mucho que desear. Lo notamos sobre todo en lo que es el mediocampo. Realmente, y también tenemos que hablarlo desde el punto de vista de lo que fue las decisiones de Paratici, las decisiones de Conte, de sacarse a tres mediocampistas para que vengan solamente dos. Eso realmente nos dejó en una posición muy vulnerable. Y también está la mala suerte, ¿no? Porque Bentancur es un jugador que casi ni se lesiona,
cae lesión, Skip es un jugador que casi ni se lesiona, todavía ni se recupera y Conte está preocupado y todos nosotros también porque se decía que iba a ser algo de corto plazo y ya lleva más de un mes y no se sabe cuándo va a volver. Eh, entonces, también nos beneficia, y voy al lado positivo, no positivo, pero al lado menos negativo, ¿no? De cierto sentido, esa derrota con el Middlesbrough te da algo que a Conte siempre le ha beneficiado, ¿no? Y lo vimos el año pasado con el Inter, que es, se quedó afuera en todas las competiciones de Italia y ganó la Serie A. ¿Y por qué ganó la Serie A? Porque tenía 5 o 6 días de preparación antes de cada partido. Por eso, ahora llegaron las 12 finales en las que Antonio Conte no tiene ninguna excusa, ninguna, cero. Los jugadores tampoco. Y a esos jugadores me remito, y a quién en particular, me remito a Heung-min Son, que hay momentos en donde toma decisiones que realmente no se entienden. Y nos puedan decir, bueno, es el segundo jugador con más goles y asistencias en la liga. Genial, esos son números, son estadísticas. A veces las estadísticas dicen más de lo que en verdad es. Y lo dice alguien que ama las estadísticas y que Mati es la persona que siempre me recuerda que las estadísticas no son todo. Bueno, con Heung-min Son ese es el caso. Lamentablemente lo vemos en un estado de forma muy bajo, tomando decisiones muy complicadas. Y ahí es donde necesitamos realmente, para poder dar ese salto de clasificar al cuarto puesto, necesitamos a un Heung-min Son que esté con todas las luces. Eh, Así también necesitamos a un Dyer que siga en este nivel, un Lloris que mantenga su nivel de los mejores arqueros del mundo, Kane que pueda mantener lo que hizo contra el City. Ahora tiene otra gran oportunidad, ¿no? Tiene una plataforma hermosa este fin de semana como para volver a decir, acá estoy yo, soy el mejor 9 y el mejor 10 de la Premier League. Tiene otra plataforma que, como vos decís, es un partido. Si no es el más importante, es el segundo más importante de los que te queda en estos 12 partidos. Pero hay algo que le decía a Enzo el otro día, otro gran colaborador del canal y parte, ¿no? de este team, que en este momento me encuentro, y lo digo rápido para después continuar con lo que es la historia de lo que es este derby, tengo más miedo con este plantel contra un Brighton entre semana que lo que tengo contra un Manchester United el fin de semana. No sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero esa es la sensación. Y ya para ir a los números y para poder cerrar con esto, Mati, si te parece, vamos a la historia de la Premier, que también la historia con el Manchester United no se nos ha dado nada bien desde el 91-92, teniendo tan solo 10 victorias en 59 partidos, dos de ellas en la década del 90, una de ellas en la década de 2000 a 2010, tan solo una, que de hecho fue en el 2001, y después 7 victorias en lo que fue de 2010 a 2020, al 2020, ¿no? De esas 7 victorias, una fue de Vilas Boas, otra fue de Sherwood, y hay una de José Mourinho, pero obvio, el máximo ganador, el máximo exponente es Mauricio Pochettino con 4 victorias, que realmente 4 de 10 habiendo estado 6 años, te marca la importancia que tuvo, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a seguir con lo que es esto de antecedentes, digamos, pero un poco más retrasándonos en la historia. Vamos a lo que es el primer partido entre Tottenham y no Manchester United, sino Newton Heath, que era como se llamaba antes el Manchester United, y ya voy a estar explicando un poco cómo es eso, que es por FA Cup en 1899. Se da un primer partido 1-1, se juega el replay, el Tottenham gana por 5-3. Un Tottenham que en ese momento estaba en Southern League, que después ascendería a Segunda División en 1908 y en 1909 ascendería a Primera División
justamente se mantendría en First Division hasta lo que es la Primera Guerra Mundial. Justamente el Newton Heath, que se funda en 1878 por un departamento ferrocarril, digamos, bastante común por esas épocas en Estados Unidos, en el Reino Unido, el ferrocarril de Lancashire y Yorkshire, que estaba justamente en Newton Heath, que es una ciudad de poco más de 10.000 habitantes en Manchester. Este equipo usaba los colores verde y oro, que es por eso que a veces ven algunas bufandas o algo verde y amarillo en la tribuna del Manchester United, y compitieron contra otros clubes de ferrocarriles, como dijimos que era habitual en ese momento, hasta 1880, donde empiezan un poco más de manera oficial. Y es en 1902 cuando a este club lo liquidan, queda realmente con mucha deuda, que en ese momento eran 2.670 libras, a día de hoy sería algo parecido a 300.000 libras, en realidad la evaluación. En ese momento el capitán de lo que en ese momento era el Newton Heath busca y encuentra a 4 hombres que tenían 500 libras para invertir en algún lado, y justamente los convenció para que lo inviertan en este club. Es en abril de 1902 cuando lo adquieren y lo nombran Manchester United. En 1906 ascienden a First Division y en 1908 ya ganan su primer título de primera división. En esa primera década del siglo XX y la década del XX también, Tottenham y Manchester United se enfrentan mayormente por First Division. En los años 30 se enfrentan por segunda división mayormente, y de ahí en adelante siempre fue por First Division, Premier League o distintas copas nacionales o internacionales también. Realmente el historial es positivo para el Manchester United, más de 90 victorias ante el Tottenham, y si buscamos los partidos más destacados a lo largo de la historia, sinceramente no hay tantos. Podemos ir a una semifinal de FA Cup en 1962, que justamente es una FA Cup que hablamos la previa pasada, que fue la previa contra el Burnley, porque justamente la final es contra el Burnley. Esas semifinales se ganan por 3-1 contra el Manchester United. Hay una final de Charity Shield en 1967 que se empata, y como es costumbre en esa competición, se comparte el título entre los dos que participaron en la final. Y después, esto te lo voy a dejar más a vos porque sos más contemporáneo, hay una final de Carling Cup, no es la de 2008 contra el Chelsea, sino la de 2009, la del año siguiente, que es contra el Manchester United, un 0-0 en el partido y derrota por penales ante un equipo del United que realmente tenía figuras, y un Tottenham que, bueno, hizo lo que pudo y no pudo en los penales. Sí, un Tottenham que voy a mencionar la alineación para después hacer la comparación, ¿no? Tenía Aurelio Gómez, que, bueno, todos me acordamos como el arquero no arquero. Corluca de lateral por derecha, Michael Dawson, Lidley King de centrales, un Azue Cotó de lateral por izquierda, tenía Aaron Lennon de extremo mediocampista por derecha, Jermaine Llenas, Didier Socora estaban por el centro con un Luka Modric más tirado por la izquierda, recién obviamente arrancado en el club, Darren Bent y Roman Pavlyuchenko serían la delantera. Esto en contraste contra un Ben Foster, John O'Shea, Rio Ferdinand, Johnny Evans, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo, Darren Gibson, Paul Scholes, Nani, Danny Welbeck y Carlos Tevez. No obstante, los ingresos en el segundo tiempo de Manchester United serían Nemanja Vidic, Ryan Giggs y el brasileño Anderson, para poder, o sea, dar un matiz de lo que era la diferencia en las plantillas, ¿no? Eh, y acá es donde yo siempre hablo de la figura de Lidley, de algo que capaz para muchos les parecería como hasta mitológico, porque capaz en el sentido de le doy demasiado importancia, demasiado poder. En esa época, y es lo que te decía vos, Mati, fuera de lo que es esta grabación o antes de arrancar, te lo puede decir cualquier hincha inglés. Si había un partido importante y Lidney no estaba, ese partido no se miraba. O ya se sabe, la pregunta en común en los foros era ¿cuántos goles concedemos? En cambio, si estaba Lidley, era tenemos una chance. Bueno, esa delantera, ese equipo que tenía el United, no pudo convertir en 120 minutos. Ese Manchester United de 2009
que veíamos la diferencia, había salido campeón de la Premier, había hecho semifinales de FA Cup, sale campeón de la League Cup, sale finalista de la Champions League, perdiendo contra el Barcelona. Y obviamente sale campeón de la Community Shield. Es decir, que estamos hablando de un equipo campeón de todo que aún con la merma de no poder contar con un Moby King y un Dimitar Berbatov, les costó 120 minutos y penales mal ejecutados en su momento por un Jamie O'Hara y David Bentley. Eh, Estamos hablando de un equipazo increíble contra un equipo que tenía sus herramientas, pero esas herramientas no estaban al nivel de poder competir, pero tenía ciertas armas, ¿no? Que lo ayudaban. Obviamente, la gran diferencia entre la del 2007, la Carling Cup de 2008 y la Carling Cup de 2009, hay dos nombres, Robbie King y Mitar Berbatov, ¿no? Que claramente son las grandes bajas que, quieras o no, te cambiaban un partido. Eh, Le daban a la oposición, le daban todos los problemas habidos y por haber, y donde generalmente eran los artífices de las grandes victorias, obviamente estando Lidl en la defensa. Sí, totalmente. La verdad que uno ve lo que era Carling Cup final 2008, final Carling Cup 2009 y básicamente los dos nombres que se tienen en la cabeza son Robbie King y Dimitar Berbatov, que obviamente han sido bajas sensibles y quién te dice que quizás si estaban ellos se podía hacer algo más en esa final, ¿no? Obviamente, como decías, 0-0 y penales. La verdad que para un, como decías, tan disparejo en lo que eran las alineaciones, los nombres que haya sido un partido tan parejo sorprende y justamente el último que nos quedaba por destacar, el último de los partidos estos más importantes dentro de todo de lo que es la historia entre Tottenham y Manchester United, es una semifinal de FA Cup que se da en 2018, obviamente era Pochettino al lado Tottenham, era Mourinho en el lado Manchester United, es una derrota por 2-1, goles de Alexis Sánchez y Ander Herrera para el Manchester United y un gol de Dele Alli que se da al principio del partido, es el 1-0 para el Tottenham en un partido que se da en Wembley y la verdad que estábamos dudando de por qué estaba Borm en el arco cuando teníamos, por ejemplo, a Lloris en el banco, pero la verdad había sido un equipo que, excepto de esa justo excepción, había sido un equipo titular y que se enfrentaba por semifinales de FA Cup a un Manchester United y termina siendo derrotado por 2-1. Sí, y encima arranca ganando con un gol de Dele Alli en el minuto 11, donde esperás que pueda ser realmente un encuentro positivo donde terminarías ganando. Pero, a ver, Pochettino siempre lo habló. Para él ganar la FA Cup o ganar la Carling Cup no hacía la diferencia. Él quería ganar la Premier League o la Champions League. Entonces, generalmente tomaba decisiones como esa de sentar a un Toby Alderweireld. Hubo una semifinal contra el Chelsea que puso a Son de carrilero izquierdo, eh, que fue la del golazo de Matic desde afuera del área. Entonces, tú has tenido decisiones cuestionables si es que tomás como que querés ganar esa competición. Eh, pero en definitiva fue un partido realmente raro en donde la verdad Worm, viendo la repetición de lo que fue el gol de Ander Herrera, tiene bastante que ver con ese gol, ya que le pasa por debajo de él y realmente te deja entrever que un Hugo Lloris podría haber realmente marcado una diferencia. Eh, También tenemos que hablar de algo que es Pochettino tiene 4 victorias que son fundamentales para la historia del Tottenham contra el United. Y creo que la más emblemática y por la cual voy a arrancar es justamente la de la fecha 37 de 2017-2018 que se da en el último partido en White Hart Lane, que es donde se corona una campaña invicto
¿no? En esa última temporada completo en White Hart Lane, donde hubo 18 victorias y un empate, y donde fue escenario de todas las grandes leyendas, ¿no? Está esa foto icónica de Pochettino mirando la grada con todas las leyendas y realmente es uno de esos partidos que fue antesala de algo histórico, donde la victoria, por más de que fue una victoria, quedó en segundo plano por todo lo que se vivió, ¿no? El peso que tenía ese partido. Obviamente hubo un gol de cabezazo de Wanyama, después hubo otro gol de Kane también de un centro que se pudo adelantar. Descontaría a Rooney, pero por más de que descontó no sería suficiente como para llegar al empate y sería como el final de ese partido. Partido donde, como les digo, la verdad había también un enfrentamiento de Poch versus Mou. Gana Poch en ese enfrentamiento también. Así que fue un partido muy especial para todos y para la afición también. Creo que todos nos quedamos con esas fotos de Poch para la historia. Después está también el doblete de Lucas Moura en una victoria 3-0 en Old Trafford, en lo que fue la fecha 3 de la 18-19, en el que Kane me haría el primer gol y después Lucas Moura realmente tendría una ráfaga goleadora. En el último dejaría en ridículo a Smalling para definir al palo, al definir cruzado ante un David De Gea. Y también si queremos hablar, podemos hablar de Wembley, de una victoria en Wembley que fue 2-0 en 18-19, que de resultado no parece tanto ese 2-0, pero realmente fue una victoria que desde el juego había sido apabullante. Si cualquiera busca ese resumen del partido, ve que en los primeros 45 minutos es un milagro que el Tottenham no estuviera goleando por 4-0, en donde desde la primera jugada, una de esas salidas famosas de Vertogen al estilo de rugby, donde cabecea Harry Kane, le cae a Dele Alli en el área, Dele Alli le hace un taco a un Eriksen que entra, que define cruzado de zurda ante un De Gea que no puede hacer nada y arranca en el primer minuto del partido ya a definirlo, ¿no? Y después donde Phil Jones también sería artífice de un gol en contra tras un buen centro de Kieran Trippier, en donde, de vuelta, si miran el partido y miran ese resumen, se van a quedar con lo que fue un partidazo y un vendaval de fútbol. Y no nos podemos olvidar, ya dejando la época Poch y yéndonos más a la época Mou, en lo que fue nuestro primer partido, Mati, cubriendo desde una previa que fue el 6-1, donde nos acordaremos de la roja que le saca con picardía a la Mela, ¿no? A Anthony Marcial y que después veríamos a Aurier Cafú por primera y única vez en su carrera en Tottenham con un gol y una asistencia en donde quedará para la historia ese 6-1. Y para ir a algo aún más reciente, ¿no? Y ya, porque tampoco podemos mencionar todos los encuentros que tenemos con ellos, es justamente el último partido en un Espíritu Santo que fue un partido garrafal con una derrota 0-3 que a 48 horas después tendríamos a un Nuno out. Sí, totalmente. Esa previa justamente la habíamos marcado como que era Nuno out, Ole out. Nuno justamente terminó dejando el cargo a los pocos días y Solskjaer tampoco se salvó tanto porque a las semanas también terminó dejando su cargo en Manchester United. Yendo ahora sí, dejando un poco lo que es todas las historias anteriores, que obviamente estaban muy bueno, pero también nos tenemos que centrar en lo que es este partido. Vamos a ir a ver un poco lo que es más la actualidad. Primero el Manchester United, que viene de una paliza realmente en el derby de Manchester, justamente en el estadio de la ciudad de Manchester, en el Etihad Stadium, por 4-1. Han sido derrotados por el conjunto de Pep Guardiola.
Se podría decir que hay, no sé si escándalo, pero por lo menos polémica incluida también con un CR7, un Cristiano Ronaldo que no estuvo en ese partido. Algunos dicen que por lesión, algunos dicen que porque Ragnick no lo quiso tener. Realmente son pocas las voces fiables que se pueden escuchar. Hay un empate por 0-0, obviamente previo a este partido contra Watford en Old Trafford. Realmente un equipo que tiene cosas del Tottenham que no sabes qué te podés esperar realmente. Un empate por 1-1 contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano con un Elanga como héroe desde el banco de suplentes. Una victoria por 4-2 contra Leeds, victoria por 2-0 ante el Brighton, 1-1 contra el Southampton de local, un empate que también incluyó polémica. Recuerdo un empate 1-1 contra el Burnley, empate y derrota por penales por FA Cup contra el Middlesbrough, también quien nos dejó afuera a nosotros. Y si nos centramos no en lo que son sus últimos partidos jugados, sus últimos resultados, nos centramos en lo que se les viene, que no es nada menor, es un partido muy importante el día martes 15, es decir, tan solo 3 días después de lo que es este partido contra nosotros el día sábado. Juegan contra el Atlético de Madrid por la vuelta de los octavos de final, va a ser en Old Trafford obviamente, y como decía, no es algo que no tengamos que tener en cuenta para este partido, porque teniendo en cuenta que, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo que obviamente se dice que está lesionado y se supone que está lesionado, ¿no? O por lo menos próximo a volver. No sé si lo van a querer arriesgar para este partido. Un Cavani que no sabemos bien si llega al 100% para este partido o no, quizás no lo arriesguen. Es realmente donde se torna importante este partido el día martes para ver cuáles son esas decisiones que pueden cambiar muchas cosas para este partido el día sábado y veremos cómo es que se dan. Realmente cuando estemos hablando del 11 es medio complicado de armar, pero como siempre hacemos en estas previas, obviamente intentamos traer algo de estadística, pero la verdad es que entre el cambio de técnico de Manchester United y supuestamente un cambio de estilo, ¿no? En el medio, cambio de jugadores utilizados y demás, realmente el Manchester United no es esos equipos que ves en las estadísticas defensivas destacan, las estadísticas ofensivas destacan. La verdad que no. Es como si estuvieran en el medio en todas las estadísticas y no hay mucho no encontré mucho como para traer, para aportar justamente lo que intentamos hacer siempre, traer estadísticas para aportar y ver cómo es el estilo de juego quizá del otro equipo, pero la verdad pareciera no haber un estilo de juego muy marcado. Obviamente lo que ve uno cuando ve el Manchester United es un equipo que es verdad que se siente más cómodo, quizás cuando está un poco más retraído y puede salir a la contra. Es un equipo que igualmente tampoco tiene tantas complicaciones para crear juego, pero como decimos, pareciera que es bastante similar al Tottenham, que a veces es más importante el estado anímico que lo táctico, que lo futbolístico, y realmente en un equipo que tiene tanta polémica en lo que es tema vestuario, tantos rendimientos muy bajos como por ejemplo Maguire y demás, y todos los jugadores que se los está criticando mucho, un técnico que no es apoyado por mucha gente, por dentro del club, por fuera del club, y realmente una situación de club que hace unos años viene bastante complicada. Realmente uno no sabe dónde enfocarse para ver este partido. Para mí, no sé si es tanto en lo táctico estadístico, para mí es un poco más hablar de lo anímico de este Manchester United. De los problemas que tiene el vestuario realmente, porque se nota que no hay un completo apoyo hacia Ragnick. Obviamente un Ragnick que llega para ser el interino, pero también el director deportivo, ¿no? El que va a tomar las decisiones, ¿no? De quién va a ser el próximo técnico. Y el que va a ayudar a armar el equipo en las próximas temporadas. Entonces, como que se debate mucho sobre decisiones y de una manera no muy sana. Recuerda a cómo el Chelsea hizo echar a Antonio Conte, ¿no? Eh, Justamente no jugando para su técnico. Y hemos visto demasiados casos últimamente de justamente los jugadores haciendo de la cama al técnico. Acá el problema es más grave todavía, porque hoy por hoy es el técnico, pero más adelante va a tener más poder todavía, porque va a ser el que elija el técnico y va a ser el que compra a los jugadores, el que venda a los jugadores. Creo que acá son los jugadores donde no toman la magnitud del poder que tiene Rangnick hoy por hoy, ¿no? Porque justamente Rangnick sale de Rusia, el United le quería dar solamente el candidato
el puesto como interino. Y Rangnick dice, no, yo no salgo de Rusia, a no ser que sea el interino, pero a su vez sea el que traiga el técnico y el que arme el equipo por los próximos 2 años a prueba. Y si después me quieren dar un contrato, fantástico, y si no, no. Entonces, tiene un poder realmente mucho más grande de los jugadores no se estarían dando cuenta. Eh, y el problema, de vuelta, no está en Rangnick. Obviamente podemos hablar de cómo arma los equipos. Obviamente Cristiano Ronaldo es una gran parte de su equipo y Cavani también, porque Cristiano juega muy bien con Cavani, porque Cavani ocupa ese rol de 9 que Ronaldo necesita para poder que le quite las marcas, ¿no? Que sea ese jugador natural que se lleva el defensor y que le quite las marcas y que le haga más fácil su ingreso al área. Y un Cristiano que obviamente tiene ya 37 años. Entonces, es un jugador que necesita ser guardado para las grandes citas. Y este United cree que su gran cita está justamente contra el Atlético de Madrid la semana que viene. Ahora, si lo viéramos desde otros ojos, ¿no? O por ejemplo desde nuestros ojos, diríamos, ¿el United tiene chance de ganar la Champions? No. Entonces, ¿cuál es su manera más fácil de clasificar a la Champions? Por la Premier. Entonces, su partido más importante debería ser contra el Tottenham. ¿Por qué? Porque tiene partidos menos y podría, por lo menos, tratar de sacarle esa diferencia de puntos que el Tottenham podría no volver a cerrar, si se quiere. Ahora, agradecemos que Ragnick y la directiva no lo vean así y quieran, justamente por lo que hemos leído, quieran que Cristiano vuelva la semana que viene. Entonces, es un equipo que, la verdad, no sabemos qué esperar. No, sí, totalmente. Yo estaba intentando como de armar el equipo. No, no, hay muchas, realmente muchísimas dudas. Voy a dar primero todo el equipo de una y después voy a ir yendo uno por uno al tema de las dudas. Al arco de Gea, Dalot por el lado derecho de la defensa, Varane, veremos si está físicamente en condiciones, otro interrogante más. Maguire, yo por banda izquierda, McTominay y Pogba en el centro del campo, obviamente es un 4-2-3-1 con Rashford por el lado izquierdo, Bruno Fernández en el centro de ese ataque y Sancho por el lado derecho con yo entiendo que irá Cavani, me parece, en lo que es la punta de ataque. Como les dije, vamos a ir uno por uno. Tema arquero, obviamente está cerrado. Lateral derecho, me parece que también Aaron Wan-Bissaka, la verdad que no está teniendo buenos rendimientos últimamente. Tema Varane, es algo que no sabemos, es algo que es físico, si llega o no, pero si llega va a estar. Y tema Maguire, que es un jugador, realmente se decía que era importante para el vestuario temporada pasada, se decía que era obviamente el capitán y demás, pero veremos si no juega Lindelof, quizás vamos a verlo. Telles es la otra opción para reemplazar a Shaw por el lateral izquierdo y después el medio y el ataque realmente son posibilidades y posibilidades. Uno puede hablar de McTominay Pogba, McTominay Fred, McTominay Matic, Matic Pogba, Matic Fred, realmente infinidad. Fred Pogba también podría ser tranquilamente. Después los extremos, ver si puede entrar el Anga, ver si quizás Rashford se adelanta en punta porque Cavani no llega y Cristiano tampoco. Justamente hablando de Cristiano, si llega Cristiano o no. Realmente son muy pocas certezas las que tenemos, pero como les decimos, si nos tuviéramos que jugar por un 11 ahora mismo sería De Gea en el arco, Dalot por el lado derecho, Varane, Maguire, Luke Shaw por banda izquierda, McTominay, Pogba en el centro, Sancho, Bruno Fernández y Rashford con Cavani en punta de ataque. Serían los 11 del Manchester United para enfrentar a un Tottenham que viene con algunas bajas, pero la verdad que un 11 realmente que no se puede dudar, que está muy definido. Sí, un 11 que obviamente tenemos a Hugo Lloris, el capitán, indudable. Después un Doherty que realmente está renaciendo, empezando a ser ese jugador al que queríamos comprar y que pensábamos que nos iba a dar esto. Después, obviamente, una defensa de Cuti Romero, Eric Dyer, Ben Davis. Lamentablemente la lesión de ese señor nos toca porque venía rindiendo bien, realmente estaba con confianza, se notaba su aporte en ataque también. Sergio Reguilón tendrá que formar parte ahora del equipo y ver si puede
hacerse, ¿no? De lo que era supuesto y supuesto asegurado, ¿no? Que pasa a principio de temporada, no tan asegurado para nosotros que planteábamos que ese señor se podía hacer de ese puesto, pero sí para esto de los aficionados. La verdad, Betancourt no dejó dudas el otro día para hacer Betancourt-Højbjerg en el medio, porque Betancourt tiene de vuelta esa inteligencia que... Inteligencia y calidad técnica. Es un jugador completo porque te da ambas cosas. Por momentos Winks duda, no tiene como ese tacto de entender por dónde va el juego, qué es lo que hay que hacer, en qué momento pisarlo un poco más. Obvio, ¿no? Betancourt todavía tiene que, por momentos te das cuenta en un partido contra el City que la perdía tanto que tiene menos segundos para hacer las cosas que si estás en una Juventus, por ejemplo, en una liga mucho más lenta. Veremos ahora cómo le va en un partido donde Rangnick es un tipo muy inteligente y va a querer salir a defender y darnos la pelota a nosotros para ellos salir a la contra, ¿no? Y hacer que nosotros hagamos lo que más nos cuesta, que es generar. Bueno, Betancourt va a ser clave en este partido más que nunca porque va a tener que poder ayudar a esa creación con Hoyer, que es lo que Wings no te puede dar. Y después, obviamente, un Deki Kulusevski que realmente viene siendo figura. Viene siendo la revelación, podríamos decir, de este torneo, de que llegó a Tottenham. Y obviamente un Harry Kane que de vuelta, como decíamos al principio, tiene la plataforma para demostrar nuevamente que está por encima de todos en esa posición de 9, todocampista que hace todo. Y bueno, un Heung-min Son que también necesita ganar en confianza, sobre todo en la definición, que no se explica. Si vos pones un video de Heung-min Son de la temporada pasada y un video de Heung-min Son de ahora, es el hermano, es el primo, no sabés qué pasó en el medio. Ujú, sí, totalmente. Hay cosas que igualmente, como puede ser lo que fue el otro día, la asistencia de Kane y esa definición, esa cómo baja con el pecho y cómo define contra Leeds en ese 4-0, que pareciera que las hace automáticas, pero pasan cosas como pasó contra el Everton, donde se erra dos goles hechos, el gol que hace, básicamente hay gran parte que es del arquero rival de Pickford, y hay cosas que no se explican desde lo técnico, desde lo táctico, de lo futbolístico, sino se explican de lo mental y esto claramente es una de esas ocasiones y la verdad es una lástima de que un jugador esté tan bajo como está haciendo Jiminson en este último tiempo que no sé desde cuándo arranca, desde cuándo se podría marcar que arranca esta bajada en rendimiento, pero la verdad últimamente viene siendo bastante pobre el rendimiento del asiático, se acentuó bastante en ese partido contra el Boro, donde realmente fue pésimo, se podría decir, pero bueno, como siempre, decíamos que meta 3 goles el día sábado, obviamente, y que pueda resurgir y ser el mejor Son, ese Son que aparece en los momentos importantes y que siempre está. Así que, como decíamos, no hay dudas en este 11, repasando rápido, Lloris, Cuti Romero, Dyer, Davis, banda derecha Doherty, banda izquierda Reguilón, Højbjerg, Bentancur, Kulusevski, Kane y Son arriba. Un Kane que me parece que es el que nos faltó ahondarnos un poco más, que realmente tiene registros de, como decíamos últimamente, de que si se queda el resto de su carrera en la Premier League va a ser sin dudas el máximo goleador de la Premier League, excepto que pase algo muy raro, y si se queda por lo menos 1 o 2 temporadas más, va a ser el goleador del Tottenham. Sí, donde ahora ya tiene a tiro este fin de semana ser el quinto máximo goleador, ¿no? de la historia de la Premier, teniendo 176 goles y Lampard 177. Realmente tiene otra motivación, aparte de ganar, justamente acercarse a ese cuarto puesto, también es subir un escalón más en lo que es la tabla de goleadores históricos, ¿no? Eh, la verdad es, como vos decías, una temporada más a
su promedio a uno de sus mejores promedios goleadores, que pueden ser 30 goles por temporada, y ya sería el máximo goleador de la historia del Tottenham. Y yo cambiaría, no es una cuestión de si puede llegar a ser el máximo goleador de la Premier. Para mí es cuándo. La pregunta es cuándo. Porque si nos fijamos la diferencia, ¿no? Está a menos de 100, está a 85 goles de superar a Shearer en lo que es la tabla de goleadores históricos de la Premier. Y recién va a cumplir 29 años en julio. Es decir que, y vemos cómo está rindiendo un Robert Lewandowski a los 34 años. Es decir, tiene 5 temporadas más. Con que haga 5 temporadas de 20 goles, ya lo supera. O sea, y lo supera y lo puede superar por más incluso. Sabemos que en sus mejores temporadas, teniendo en otra calidad de fútbol, si se quiere, con otra calidad de asistentes, podría tranquilamente tener 30 goles por temporada. Entonces, puede superarlo y puede superarlo por mucho. Todo depende del estilo de juego que tenga y los compañeros que tenga al lado. Sí, totalmente. Es un jugador que está marcado, hecho para hacer historia en lo que queda de Premier League, pero obviamente lo que más nos interesa para este fin de semana no es que haga historia, ni mucho menos, o si quiere hacerlo, que lo haga como lo hizo el otro día contra Manchester City, pero lo que nos interesa el día sábado es ganar y va a ser un partido como arrancábamos esta previa y como arrancamos también la temporada pasada, ya hablar sobre este último tercio de temporada. Son 12 finales las que quedan. Esta pelea por el cuarto puesto, ya te voy a dejar a vos que ahondes un poco más en esto, pero como dijo Antonio Conte en su conferencia de prensa post partido de contra Everton, realmente para el Tottenham el objetivo de quedar en el cuarto puesto es realmente como si se pusiera de objetivo, no sé, el Liverpool en salir campeón de la Premier League. Es eso lo que quiere llevar Antonio Conte como el objetivo grupal de esta temporada. Y vamos a lo que veníamos diciendo ya cuando hicimos la evaluación de la plantilla, de los refuerzos y lo que hablábamos también de cuando se pierde contra el Chelsea en la Carabao Cup en la semifinal, ¿no? Este equipo se queda afuera de la Conference por escritorio, pero se queda fuera de la Conference, se queda fuera de la Carabao en una semi donde ni compite prácticamente contra el Chelsea, donde se queda fuera contra el Middlesbrough en la FA Cup. Son demasiados fracasos en una temporada para un equipo donde se reforzó, y por más que no se reforzó a lo que el técnico hubiera querido, porque el técnico cambió y los jugadores que se precisan para el sistema nuevo no son los ideales que fueron adquiridos previamente. Realmente es un plantel que tiene que conseguir algo en esta temporada. Es un fracaso rotundo si este plantel no consigue un cuarto puesto, al no haber conseguido nada de valor en las otras 3 competiciones que disputó, en las cuales una prácticamente la tiró. Porque uno puede decir que perdió en el escritorio contra Nantes, pero eso no te cuenta la historia de por qué no estaba clasificado primero ya y de por qué no ganó los partidos que tenía que ganar para que aún con ese partido de escritorio no nos hubiera afectado. Porque si hubiéramos actuado como el club grande que deberíamos actuar, el club debería haber tenido 15 puntos para ese momento y ese partido debería haber sido, bueno, se lo dio a Rennes, perfecto, seguimos primeros igual o terminaremos segundos y listo. No sucedió. Eso no sucedió. Entonces, estos jugadores nos deben realmente dejar todo en los 12 partidos que quedan para justificar su salario y justificar su permanencia en lo que es el club en las próximas temporadas. Y no así solo los jugadores, obviamente también el técnico. Porque de vuelta, lo que decía previamente, Antonio Conte no tiene excusas. Él quería a Kulusevski, él quería a Bentancur, él necesita el tiempo de trabajo para preparar los partidos y ahora los tiene.
Entonces, ni los jugadores ni los técnicos tienen dónde esconderse si es que no clasifican cuartos, porque sería una vergüenza y como decimos siempre, tendrían que hacer una reevaluación completa de quién se tiene que quedar y quién se tiene que ir y diríamos que 2/3 se deberían ir si eso no sucede. Sí, totalmente. Es algo que se está hablando mucho en esta última semana, sobre todo de lo que es el vestuario, de lo que es Harry Kane también y su, digamos, su aliento a sus compañeros para que sigan con esta misma actitud de intentar llegar al cuarto puesto como si fuera un objetivo de ganar un título, digamos, de ponerlo en el imaginario del vestuario como si fuera el gran objetivo de esta temporada. Y bueno, es algo que, como decís, si realmente no se llega al cuarto puesto, es como que fuiste tirando cosas para un objetivo y no llegaste a ese objetivo. Es realmente un sinsentido total. Así que intentemos de que ocurra, porque si no vamos a terminar muy mal mental, psicológica y emocionalmente. Así que muchísimas gracias a todos por haber visto. Ya les estaremos avisando por redes sociales bien cómo nos manejamos este fin de semana. Vamos a decirles ya, desde ya, que no va a haber directo post partido después del partido contra Manchester United, porque va a haber una juntada con lo que es la Peña de Spurs Buenos Aires en San Telmo, así que si hay alguien de Argentina que no esté en la Peña, avísenos rápido, así que si tiene ganas de ir, ya lo sumamos a la lista, a la Peña y demás. Contáctense justamente por las redes sociales que tienen Instagram y Twitter, Spurs-Buenos Aires, también Spurs.análisis, sobre todo en Instagram, Hermandad Spurs en Spotify, que tendrán próximamente algún episodio, y obviamente en este canal nos pueden dejar un comentario, que es lo que más nos interesa saber ustedes, qué opinan de este partido, de este video. Muchísimas gracias a todos, dejen su like, suscríbanse que nos ayudan muchísimo y nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.